Y bueno, pues vamos a continuar con la clase número 4, sesión 11, o la segunda de esta clase. Y estoy admitiendo en este momento a compañeros y veo un total de conectados 14, incluida su servidora. Es importante que no se pierdan las sesiones porque pues todo esto va a ser material para, no solamente para su evaluación, sino también para su vida profesional. Y bueno, pues ya estamos de nuevo. Sí me escuchan todos, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Si alguien más quisiera entrar y que no lo esté visualizando, me lo indican, por favor. Bueno, Alejandra Ruiz, ¿te encuentras, Alejandra? Sí. ¿Laila se encuentra? Sí. Sí. ¿Liliana se encuentra? Sí. Ok. ¿Leslie? Sí. ¿Isabel? ¿Isabel se encuentra? Isabel Bielma. ¿Heréndira? Sí. No veo Heréndira, ¿dónde está? Ok. Ana Itzel. Ok, acá está. Presente. Ana Paola, estoy tomando asistencia para la segunda sesión, porque habrá quienes digan, pues, ¿cómo le va a hacer para... Yo voy a llevar este control de asistencia. ¿Reinaldo Guzmán se encuentra? Sí, aquí está, ya lo vi. ¿Jonathan Cruz? Sí está. Sí. ¿Jonathan se encuentra? Sí. Sí. ¿Joana? Presente. Muy bien. ¿María de Jesús? ¿María? ¿Ya no regresó María? A lo mejor intenta entrar. Vamos a ver si llega ahorita. ¿Janet? ¿Se encuentra Janet? Sí. ¿Rolando de los Santos? No ha regresado Rolando. Janet sí se encuentra, ¿verdad? Sí. Ok. Rolando y Carlos. Ah, pero acá tengo a Rolando ya. Carlos sí se encuentra. Muy bien. Estoy tomando prácticamente la asistencia así rápida de la segunda sesión. Bielma. Aquí viene Isabel. Ok. Se está uniendo en este momento. Ok. Entonces, vamos a continuar con la hipótesis y la teoría. Necesitamos identificar muy bien cómo se construye una y cómo se construye la otra y cuál es la diferencia. No podemos avanzar si no nos queda claro este punto. Bueno, estamos en que la hipótesis, así a grandes rasgos, es una posible respuesta a un problema determinado. Pero esto suena muy sencillo, hay que traducirlo en un proceso de investigación. Y la teoría, pues ya es una construcción de una respuesta mucho más sólida con base en elementos investigados que son una propuesta, ya es una propuesta. La teoría es una propuesta de solución, pero ¿cuándo se convierte de propuesta a una solución? Cuando ya queda demostrado que efectivamente hay una demostración. ¿Sí? ¿Sí, Reinaldo? Ok. Vamos a tratar de desmenuzar, fíjense bien la palabra, vamos a desmenuzar una hipótesis y una teoría. Vamos a pensar que en el caso de las personas, volviendo al mismo ejemplo para
para que nos quede más claro, de las personas que fueron afectadas económicamente por los efectos o los impactos del COVID-19 en la vida de las personas. La hipótesis, ¿cómo construyo yo una hipótesis a partir de eso? Bueno, supongamos que nosotros queremos descubrir o descifrar cuántas mujeres o las mujeres las mujeres de qué rango, de qué población fueron las más afectadas o de qué grupo de población de las mujeres, porque no todas las mujeres, bueno, somos todas iguales, todos somos iguales ante la ley, mujeres y hombres, pero hay diferencias en la población como grupos étnicos, por ejemplo, mujeres que pertenecen a grupos étnicos o pueblos originarios. ¿Sí me explico? O sea, mujeres indígenas o mujeres de cierto, digamos, grupo de población que luego son discriminadas, pero bueno, ese ya es otro tema. Las mujeres que trabajan, pero es una población económicamente activa. De esas mujeres, ¿qué porcentaje de mujeres fueron afectadas? Porque no todas las mujeres fueron afectadas, pero sí un grupo importante. Bueno, la hipótesis sería, una construcción de hipótesis sería, a partir de que yo tengo conocimiento de que la población en México, un poco más del 50% somos mujeres, poco más del 50% de la población en nuestro país está conformado por mujeres. Eso es algo que deben de saberlo ustedes, o todos, mujeres y hombres. Entonces, de esa población, partiendo de ese dato, de que más del 50% de la población en México son mujeres. Ese es un dato que ya tenemos. Ahora, otro dato. De la población en México, ¿sí? De los 27 millones de habitantes en México, casi, no, ya son como, no, son 26, me estoy equivocando, son 26 millones de habitantes. Ese es otro dato. Fíjense bien cómo tenemos ya elementos informativos. Ok, pero de esa población, la económicamente activa es un 60%, por ejemplo. Un 60% de los 27 millones y divídelo entre dos porque la mitad son hombres y la mitad son mujeres. ¿Ok? Entonces, tú a partir de esos elementos que tienes, empiezas a escribir, a redactar una hipótesis y dices, bueno, pues de los 27 millones de habitantes en México, la mitad o un poquito más de la mitad que representa esta cantidad son mujeres, de las cuales las económicamente activas, a partir de este número, voy a descubrir qué grupos de población en mujeres fueron afectadas, si las de zona rural, zona urbana, grupos étnicos, etcétera. Entonces tú incorporas como varias variables, vaya, pero en una hipótesis, independientemente si sea descriptiva, si sea correlacional o causal, lo importante es que tú estás construyendo una posible solución, es decir, una posible respuesta a un problema, porque cuando ya tienes identificado qué mujeres fueron las mayormente afectadas, si de rurales, urbanas, mujeres de una población urbana, rural o de grupo étnico, entonces a partir de ahí vas a empezar a decir, ok, mi teoría sería que se les apoye mucho más a las mujeres de zonas rurales y grupos étnicos, porque fueron las mujeres que mayormente fueron afectadas, dado que no tenían otro recurso más que el campo, o tenían, tenían recursos muy limitados, que una mujer del ámbito urbano, que a lo mejor fue despedida, pero yo ya demostré que fue recontratada. No sé si me explico. Entonces, en esta pequeña plática, yo les estoy a ustedes exponiendo de la manera en que podemos nosotros trazar una hipótesis y construir una teoría. La teoría se va a convertir en una solución definitiva cuando yo tenga los suficientes elementos de investigación que me permitan a mí demostrarle tanto a una autoridad, a una institución, ¿sí?, a un consejo, a un grupo, a una empresa, a un patrocinador, vaya, para el que tú trabajes como investigador, que la respuesta o la conclusión de tu investigación va a favorecer de una manera positiva a la sociedad o a cierto segmento de la población.
en tal o cual sentido, pero tú ya tienes los indicios, las evidencias, tienes los datos, las estadísticas, los porcentajes, construiste una respuesta a partir de un proceso metodológico. No sé si hay alguna duda hasta aquí sobre la hipótesis y la teoría. Janet, que te veo muy calladita, bueno, todos están calladitos. ¿Queda claro un más o menos, o un menos que más, o más que menos, la diferencia entre una teoría y una hipótesis? Sí. ¿Sí? Ok. A ver, Leslie Berenice. Teoría e hipótesis. ¿Está quedando claro para ti cómo se construye una hipótesis y una teoría? Había dicho que, o sea, la hipótesis es una posible respuesta y la teoría llegaría a ser algo afirmativo, también como la hipótesis puede ser un tal vez. Lo que pasa es que ya la teoría es un producto más acabado, vaya, más elaborado. Porque la hipótesis es como cuando tú dices, yo no voy a ir a investigar solamente con lo que yo tengo de información. Por ejemplo, si yo me adentro en una investigación es porque tengo cierto conocimiento sobre algo. Entonces, si tú dices, es que mi investigación es sobre el tema de la perspectiva de género en torno al desempleo. Entonces, entiéndase que el investigador o la investigadora que hace eso ya sabe más o menos, por ejemplo, los porcentajes de población en las mujeres y la población económicamente activa, o lo que le llaman el PEA, el población económicamente activa femenino. Y entonces, a partir de eso, no tienen ni siquiera que ir a investigar nada, porque ya tiene ese conocimiento. Solamente va a lanzar una posible respuesta como hipótesis a un problema específico sobre cuántas mujeres o qué grupos de población de mujeres fueron las más afectadas con los efectos adversos del COVID en términos económicos. Ok, y ya la teoría es la construcción de una propuesta, ¿sí? A partir de la cual tú como investigador o investigadora dices, tú estás planteando ya que se le apoye a tal o cual grupo a razón de X, Y y Z, por ejemplo. ¿Sí me explico? Heréndira, Judith. Sí. ¿Sí queda claro, mija? Ok. Sí. Bueno, voy a compartir pantalla entonces para poder seguir avanzando. Como quiera, esto lo vamos a ir comprendiendo mucho más con los ejemplos. Pero alguien que acaba de entrar, ¿cómo te llamas la persona que acaba de entrar? María de Jesús. Para quitarte la falta. Ande. Muy bien. Acabas de entrar tú, ¿verdad, María? Sí. Ok, para quitarte la falta. Porque en cada sesión voy a tomar asistencia, jóvenes. Es bien importante que estemos en la clase. No que yo los vea conectados, sino que realmente estén en la clase. Es como cuando teníamos las clases presenciales que luego estaban en el banco, pero estaban dormidos. Entonces, en este momento, estoy abriendo el archivo para continuar con la información sobre la clasificación de las variables, que es las variables son los elementos que empiezan a participar en una investigación, que pueden ser dependientes, que pueden ser independientes, pero que juegan un papel muy importante en la elaboración de las hipótesis y de las teorías investigativas. Vamos a ver aquí. Aquí es el punto de partida. Muy bien, a ver. ¿Se alcanza a visualizar, jóvenes, o todavía no? Todavía no. Todavía no. Todavía no, ok. Todavía no domino yo tampoco estas cosas, pero bueno. Ahí va. Ustedes me indican. Cuando ya lo puedan ver, me dicen. Ya. Ya, perfecto. Ok. Entonces, aquí está en color rojo, variables. ¿Por qué lo pongo en color rojo? Porque es una cuestión que son cuestiones que van a surgir, elementos que van a aparecer durante la investigación y que nos van a causar más problemas de los que ya tenemos, ¿sí? ¿Se entiende por qué nos va a causar más problemas del que ya tenemos? Porque están sujetas a cambios. Ah, exactamente. Muy bien. ¿Quién participó?
Yo, Liliana Karina. Liliana, vamos a ponerte una participación, Liliana. Muchas gracias por seguir participando. Todos los demás no se queden atrás, participen. Ok. Entonces, las variables. ¿Quién me quiere ayudar leyendo lo que es una variable? Así lo va a leer. Adelante, Leslie. Característica, propiedad o atributo de persona a cosa que varían de un sujeto a otro y en un mismo sujeto en un distinto momento. Muy bien, Leslie. Excelente, muchas gracias. Te puse participación. ¿Cómo se entiende entonces una variable? A ver, de los que casi no participan. Vamos a buscar a alguien que casi no participa. Para que todos... Janet. A ver, mi querida Janet. Me voy a regresar aquí porque luego no controlo cómo se mueve una cosa y cómo se mueve la otra. A ver, Janet. Ya Leslie leyó lo que es una variable. ¿Cómo puedes tú? ¿Lo eliminé o qué? Ah, no, aquí. A ver, ¿dónde está? Está más abajo. Dios santo. Aquí está. A ver, muchas gracias. Liliana, ¿verdad? Sí. Ok. A ver, mi querida Janet. Ya Leslie leyó lo que es una variable. Para ti, ¿qué significaría una variable en una palabra? Una palabra nada más vas a decir. Pues sería como dijo la otra compañera, los cambios que... Hasta ahí, digamos, una hasta ahí. cambio. Cambios. Muy bien, muchas gracias. Mire, se trata de ir comprendiendo la información, no nada más de estarla como periquito leyendo, ¿verdad? Ya tú dijiste cambios. Muy bien. Reinaldo, en una palabra diferente a cambios, ¿qué sería para ti una variable? Reinaldo, quita por favor el mute. Y dime, y compártenos para ti qué sería una variable en términos de la definición que acaba de leer Leslie, diferente a cambios, porque fue lo que ya dijo Janet. ¿Qué sería una variable? ¿Algo similar? Variable, algo... No te preocupes. Ok, a ver. Joana, ¿me escuchas, Joana? Sí. Por favor, dime en una palabra, no dos ni tres, una, sobre un sinónimo de variable. Aquí está, mira. En esta parte tenemos nosotros la definición. Es una característica, propiedad o atributo de persona o cosa que varía de un sujeto a otro y en un mismo sujeto en un distinto momento. ¿Qué entiendes? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo podemos entender en una palabra partiendo de esta definición? Que varía dependiendo del concepto. Ok. A ver, muchas gracias. Heréndira Judith, ¿estás levantando la mano? Adelante, por favor. También podría ser algo inestable. Inestable. Muy bien, son palabras que me interesan ir escuchando y que todos las empecemos a escuchar. Es una inestabilidad. Muy bien. ¿Quién más quiere participar? Estoy tomando participación. Profe. Mande. Adelante. También podría ser como probable. Ah, probable, una probabilidad. Ok. ¿Alguien más? Porque, miren, pareciera algo tan sencillo, pero la variable es un elemento que se introduce en tu investigación y te genera más problemas del problema que ya tienes, porque tú tienes un problema en la investigación. Entiéndase como problema a desarrollar a partir de un planteamiento de problema y de la formulación de una pregunta principal. Pero entonces la variable, ya lo acaban de decir sus compañeros, es algo que cambia, es algo inestable, es algo que se mueve. Y la compañera que acaba de participar dijo, ¿qué concepto dijo? Ya no me acuerdo. Probabilidad. Probabilidad, muy bien. A ver si estamos en la clase. Es una probabilidad. Bueno, pues la variable no es otra cosa más que eso. Es una característica, una propiedad o un atributo de una persona o cosas que varían de un sujeto a otro. Por ejemplo, entre nosotros, no nos vamos a ir muy lejos.
Entre nosotros, ¿hay variables? Entre Sí. nosotros, sí. ¿Cuál pudiera ser una variable entre el grupo, entre nuestro segmento de grupo, entre nuestro segmento grupal? Por Estoy ejemplo, con- el estoy- color ¿el color de qué? de nuestro cabello podría ser. El color de cabello, ok. Mientras uno lo tiene negro, otro lo tiene castaño, otro lo tiene pelirrojo, rubio, rubio cenizo, rizado, lacio, chino, etcétera. Ok. Otra variable en nuestro grupo, La forma de pensar. la forma de pensamiento. Muy bien. Otra variable en nuestro grupo, La actitud. la actitud. Una actitud de participación, una actitud pasiva, no participativa, una actitud, muchas actitudes. Ok, otra variable, para ver si se va entendiendo, porque es algo que es diferente El entre las... sexo o género. Así es, sexo, género, que pues unos somos mujeres, otros son hombres, unos tienen un grado socioeconómico, otros tienen otro grado socioeconómico, unos tienen un rango de edad, otros tienen otro rango de edad. Por ejemplo, el común denominador de este grupo, el común denominador en el rango de edad, en este grupo, ¿cuál es? ¿Quién quiere hacer una hipótesis sobre 18. 18 a 20 años. Ajá. 18, de 18 a 20, ¿ok? De 18 a 20. 17 a 25. 17 a 25. Ok, muy bien. Hay variables, ¿verdad? No es una constante, o sea, no todos tienen, por ejemplo, a excepción de su maestra, no todos tienen 20 años. No, porque hay quienes tienen menos y hay quienes tienen más, pero se dan cuenta cómo en un grupo de población hay características distintas. Aquí lo dice, es una característica o un atributo de persona o cosa que varían de un sujeto a otro y en un mismo sujeto en distinto momento. Por ejemplo, tú hoy tienes una edad, pero el próximo año te vas a tener otra edad, ¿cierto o falso? Cierto. Cierto, y para todos, no nada más para un grupo específico, sino ahora sí que esto aplica para todos. Pero bueno, creo que con esto ya queda superado el tema de lo que es una variable, a diferencia de lo que es una constante. Aquí lo voy a poner, variable versus constante. ¿Qué sería una constante contrario a lo que es una variable? Algo que no cambia. Algo que no se modifica, ¿verdad? Algo que es permanente. Estable. Como que, por ejemplo, pudiera ser, en este mismo grupo de nosotros, ¿cuál pudiera ser una constante? Somos personas. Que somos personas, nadie va a dejar de ser persona de hoy a mañana. Todos los participantes de este grupo somos personas. Muy bien. ¿Cuál otra constante, Ana Itzel, pudiera ser en este mismo grupo de personas que formamos la clase de metodología? No se me viene ninguna en la No se mente. viene ahorita por lo pronto. ¿Alguien más? Laila. No sé. Bueno, sí comprendemos lo que es una constante, ¿verdad? Sí. Sí. Diferente a la variable, porque la variable se mueve, se mueve, es inestable, cambia, bueno, y la constante es lo contrario, es permanente, es constante, ¿sí? Es permanente, no se mueve, no se modifica. Ok, bueno, ya entendimos una cosa y la otra. Ok, la característica o atributo de persona o cosas es una variable, de un sujeto a otro, en un sujeto en un distinto momento. Pero vamos a adentrarnos un poquito sobre la causa, sobre la variable dependiente y la independiente, porque hay una clasificación. ¿Quién me quiere ayudar a leer la clasificación entre lo que es? A ver, está levantando la mano Alejandra Ruiz Morales, adelante. Sí. Adelante. Dependientes, consecuencia, es un fenómeno o situación explicado, es decir, es una variable de efecto o acción condicionada, es la que es afectada por la presencia o acción de la variable independiente. Muy bien. ¿Y Independientes, causa, ¿lo leo? Sí, por favor. Independientes, causa, explica, condiciona o determina el cambio de los valores de la variable dependiente.
actuando como factores condicionantes de la variable dependiente. Se le llama también causa lo experimental porque es manipulada por el investigador. Muy bien. Una variable dependiente y una variable independiente. Bueno, vamos a entender esto. Ya lo leyó la compañera. Una variable dependiente que, a ver, vamos a salirnos un poquito del contexto. Es como cuando uno empieza a tomar distancia de las cosas y lo comprendes mucho mejor. Vamos a tomar un poquito de distancia de esto. ¿Qué es lo dependiente y qué es lo independiente? A ver, ¿tú eres una mujer dependiente o una mujer independiente? Independiente. Tú eres una mujer independiente. Ok, muy bien. Entonces, muy bien. A ver, los caballeros que forman parte de la clase de metodología, ¿quién de ustedes es dependiente y quién independiente? Al margen de prejuicios y estereotipos. ¿Quién de ustedes, varones, son hombres independientes y quiénes hombres dependientes? Al Yo margen soy de... independiente. A ver, ¿quién está participando? ¿Quién fue el que habló? Yo, Reinaldo, Reinaldo. ¿Tú eres independiente o dependiente? independiente. Independiente. Muy bien. Carlos, si me escuchas, ¿eres dependiente o independiente? Independiente, maestra. Tú eres independiente. Muy Sí. bien. Ok. Entonces, lo decimos con mucho orgullo. Somos independientes. ¿Verdad? Cuando lo somos, sí. Correcto. Entonces, esta es una manera muy simple de comprender entre lo que es independiente y lo que es dependiente. ¿Todos los de aquí de este grupo son mayores de edad? ¿O hay algún menor de edad en este grupo? ¿No hay ningún menor o menor? ¿No hay alguna de las chicas que sea menor de edad? Yo. A ver, Ana, ¿qué edad tienes, Anita? 17. Ah, está chiquita, 17 años. Ok. Ana, bueno, a excepción de Ana, ella es dependiente. Porque Ana es menor de edad. En el momento que eres menor de edad, tú dependes de tu mamá, de tu papá, de tu familia, y los independientes son las personas que ya cumplieron 18 años y tienen una manera honesta de vivir. ¿Por qué digo que tienen una manera honesta de vivir? Porque si no tuvieran una manera honesta de vivir, estarían en la cárcel, ¿verdad? Tienen una manera honesta de vivir y además pues ya trabajan, generan sus propios ingresos y viven a partir de sus recursos, de sus propios recursos. Bueno, entonces, esta es una manera muy sencillita de explicar. Adelante, Isabel. Sí. También hay personas que tienen a sus papás y aún así, aunque sean mayores de edad, siguen acatando las reglas de sus papás. Ándale, acaba de decir Isabel una cuestión muy interesante. No sé si la escucharon. Que hay personas que a pesar de que son mayores de edad, siguen siendo dependientes. Bueno, ok, esa es una cuestión también en real, es un hecho real. Que no con la edad, no con el propio hecho de que cumples los 18 años por ley, ya eres independiente, porque la independencia está a partir también de la cuestión de la capacidad de responder a tus propias necesidades, ¿verdad? Entonces, bueno, en el caso de las variables dependientes e independientes, siguiendo el ejemplo sencillo que pusimos ahorita, una variable independiente es aquella que es la causa o explica, condiciona o determina el cambio en los valores de una variable dependiente. Dice, actúa como un factor condicionante de la variable dependiente. Es decir, la variable independiente representa el origen o es lo que yo estoy investigando en sí mismo, que no tiene un grado de dependencia con otro. Por ejemplo, supongamos nosotros, yo estoy investigando, por ejemplo, sobre el tema de los migrantes, el tema de las mujeres migrantes o el de los asunto de los migrantes. ¿Cuál es la situación o el panorama de los migrantes en México? Una variable independiente pudiera ser
pudiera, porque depende del enfoque de la investigación, pudiera ser la situación jurídica del migrante en nuestro país. Por ejemplo, queriendo nosotros descubrir qué tanto apoyo tienen en México los migrantes, los migrantes, es decir, los indocumentados en nuestro país, como por ejemplo aquellas caravanas, no sé si ustedes recuerdan el año pasado o antepasado, de las caravanas de migrantes, personas que venían de Centroamérica con el gran objetivo de llegar a los Estados Unidos y que se quedaban varados en México por lo de la política migratoria, antimigratoria de Donald Trump, y que luego a México se le convirtió como en un problema así mayúsculo. Y dijeron, bueno, ¿los apoyamos, no los apoyamos? ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, la cuestión aquí es que desde un punto de vista investigativo, la pregunta pudiera ser, pero fíjense bien, depende del enfoque de la investigación. ¿Qué tanto apoyo o qué apoyo requiere o qué apoyos pudiera darle México al migrante que se encuentra varado en México, ¿sí? Siendo de Centroamérica o de cualquier otra parte del mundo? Es decir, partir de esa pregunta, ¿qué panorama jurídico, legal, qué apoyo económico, asistencial y de derechos humanos se le puede brindar a un migrante en México, a un indocumentado en México? Porque si ustedes bien recuerdan, una persona con una característica migratoria, o sea, una persona migrante, es decir, indocumentado en México, él busca llegar principalmente, casi en la mayoría, a los Estados Unidos como un gran sueño americano, pero que al estar estacionado en nuestro país, mientras cumple ese proceso, se vuelve un problema para el país, tanto de salud, de seguridad, bueno, de muchas cuestiones que al país le tiene que atender, porque además los migrantes siguen siendo personas, son seres humanos, esa es una constante, son personas, y como tal, como personas tienen derechos humanos, independientemente del país donde se encuentren. Es que habrá gente que diga, es que no son mexicanos, son centroamericanos, pues que en su país los apoyen. ¿Qué vienen a hacer aquí? Podrá haber quien diga eso. Pero muchachos, hay que atender, de acuerdo a esta investigación que vamos a hacer nosotros, porque vamos a meternos en que somos investigadores. Y entonces vamos a decir, oigan, alto, existe una ley en México, existen leyes en México que son protectoras de los derechos humanos y que independientemente de la persona, de la nacionalidad, requiere ser respetado en sus derechos fundamentales o derechos esenciales. Así que no lo puedo yo maltratar, no lo puedo correr, sino atender en la medida de lo posible, en la medida de mis capacidades. Y entonces una variable independiente sobre este ejemplo sería detectar la situación, es como generar un diagnóstico, generar o definir cuál es el panorama legal y económico de un migrante en México. Esa sería una variable independiente, porque ya no existe, o sea, no existe a partir de este enfoque investigativo algo más de lo que yo pueda, digamos, depender. Si esto es independiente, ¿ok? Pero la variable dependiente sería entonces los elementos que se empiezan a presentar en esa investigación, como por ejemplo, cuando decimos, es que un migrante de un grupo de población que yo investigué en un refugio, unos vienen de Perú, otros vienen de otros países de Centroamérica. ¿Y cuáles son sus valores? ¿Cuáles son sus reglas? ¿Cuál es su nivel socioeconómico? Porque yo también quiero describir o quiero descubrir hasta cuándo yo puedo apoyarlos, porque además, pues México no es un país así como que también muy boyante, ¿verdad? En lo económico. Tiene sus grandes retos y tiene sus grandes rezagos en pobreza, en educación, y pues yo quisiera cumplir con todos, dice el país, pero yo necesito distribuir equitativamente y de manera justa los recursos.
sin descuidar a mi gente, yo tengo que atender a esta otra gente. Y entonces tengo que descubrir variables dependientes, como por ejemplo, el nivel socioeconómico del migrante, qué grado de estudios tiene, qué nivel educativo, qué nivel socioeconómico, cuáles son las causas por las que se encuentra internado en el país, si realmente quería llegar a los Estados Unidos o él dijo, México es el puente para mi sueño americano, o yo me puedo quedar en México a vivir tranquilamente, ¿sí? Porque también esa es otra. Hay personas que querían llegar a los Estados Unidos, eso es algo real, pero no por una cosa u otra no lo lograron y se quedaron de manera definitiva en nuestro país. ¿Sí estamos conscientes de eso? Sí. Sí. Entonces, ahí empieza ya un proceso de investigación con un juego de variables independientes y dependientes. Lo independiente es la causa. Bueno, ¿cuál es el motivo, la causa que genera ese proceso migratorio, ese flujo migratorio, en donde México es el puente, es como que por aquí tienen que pasar para llegar a cumplir su sueño americano, pero nosotros no tenemos la capacidad económica, financiera, presupuestaria para cubrirle todas las necesidades. Así que hay que hacer una investigación profunda, seria, formal, de cuál es la solución que le podemos dar a este asunto. Entonces, a partir de ahí, tú empiezas a hacer un juego de variables, y la variable independiente pudiera ser, de acuerdo al enfoque que tú le des a tu investigación, sería bueno que logremos nosotros descubrir cuáles son cuál es el comportamiento, vamos a decir, cuál es el comportamiento de ese flujo migratorio, Bueno, y lo dependiente es todo lo que se va a empezar a presentar, pero que depende, ahora sí que valga la redundancia, depende de la variable independiente, ¿sí? De una variable independiente. No sé si esto queda claro. Sí, ok. Vamos un poquito más adelante. A ver. La variable. A ver, tú, Reinaldo, ¿puedes darle lectura a esta parte de la variable? Sí. Seguimos con variables, sí. Una característica se clasifica como variable si se encuentra que esta toma diferentes valores en los diferentes elementos de la muestra o población en estudio. Por lo tanto, no es constante. En otras palabras, es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. Ejemplos: presión sanguínea diastólica, masa de niños de edad preescolar, frecuencias cardíacas, estatura de varones adultos, edad de los pacientes de un médico. Muy bien, así es. Estos son algunos ejemplos de una variable. Pero bueno, me quedé pensando mientras el compañero Reinaldo estaba participando sobre el tema de los migrantes, porque bueno, es un gran tema también, que puede ser, que por supuesto, motivo de investigación social. Como una variable independiente es que tu grupo de población sea migrante. O sea, sería como la causa que tú vas a atender. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Y una variable dependiente sería el rango de edad de ese grupo de población migrante. Porque la variable dependiente va a depender de la independiente, y la independiente es que sean, la condición es que sean migrantes. Por eso dice, explica o condiciona o determina el cambio en los valores de la variable independiente. ¿Sí se va entendiendo? Sí. Esto no es nada sencillo, jóvenes, no se preocupen. Si alguno de ustedes no le va entendiendo, por favor pregunte, levantando la mano, y nos vamos hasta que quede claro. Pero la independiente en el caso de los migrantes viene siendo que la población a investigar, migrante, es la variable independiente, es el tema migratorio, porque esa es tu investigación. Y la dependiente viene siendo desde el rango de edad, el nivel educativo, las condiciones de vida en su país, y todos van a ser distintos, ¿estamos de acuerdo?
todas son distintas, pero además dependientes, las variables dependientes, ahora sí que relacionadas con la causa que le da motivo a tu investigación. Por favor, ya ahorita se va a acabar el tiempo, pero los espero en la próxima sesión de